Sí, nuestro próximo orador será el reverendo Martín Añorga, ministro de la Iglesia Presbiteriana, una de las voces más conocidas en el exilio cubano, columnista del Diario Las Américas. No ha sido solo orador frecuente en esta ciudad y otros lugares, sino también panelista de la radio por muchos años, reconocido defensor de la causa de la libertad de Cuba. Entre otras entidades académicas, recibió su educación de la Universidad de Princeton. Con ustedes, el reverendo Martín Añorga. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a comenzar estas palabras, por supuesto, saludando a los ilustres integrantes de esta mesa presidencial, a los directores de esta Casa de la Cultura y al público presente. Pero voy a empezar contando una experiencia individual, personal. Yo era un adolescente cuando leí Enriquillo. Por cierto que una de las pruebas que le hago yo a la juventud dominicana de hoy para determinar el grado de cultura que tienen es preguntarle a un joven: ¿has leído Enriquillo? Y me frustro cuando alguien me dice que no. Porque es una obra monumental de amor, romance, heroicidad y sacrificio. Después, al correr de los años, siendo pastor presbiteriano, he estado involucrado con líderes como el doctor Barney Morgan, que tiene en Santo Domingo una institución educativa que lleva su nombre. Muy pocos saben, quizás Tony, esto es un dato para ti que eres un escarbador de datos, que la escuela de enfermería de Santo Domingo recibía estudiantes cubanas. Allí se graduaron, que yo recuerde, Herótida Robaina, Aida Rodríguez, Josefita Concepción y varias personas más que después regresaron a Cuba a servir como enfermeras voluntarias en centros públicos de salud dirigidos por la Iglesia Presbiteriana. También tiene un seminario en el que yo he tenido el privilegio de enseñar en algunas oportunidades, uno que otro curso, que ha servido al Caribe por su cercanía con las demás islas antes de que el seminario de Matanzas fuera inaugurado en el año 1946, y el de Río Piedras en Puerto Rico, que fue inaugurado alrededor de los años 1930. O sea que Santo Domingo tuvo y tiene, lamentablemente hoy día, la relación muy destrozada por las circunstancias políticas, pero tuvo gran contacto con Cuba, no tan solo en el aspecto militar, no tan solo en el aspecto que podemos llamar patriótico, sino en el aspecto cultural, en el aspecto espiritual y en el aspecto cívico. Yo he llamado a Enrique y a Tony sin pedirles permiso. Ese es el artículo de el título de mi artículo para el diario el próximo domingo: los arqueólogos de la historia. Y digo que son los arqueólogos de la historia porque arañan el pasado, hurgando en anaqueles empolvados, en libros que ya no circulan, buscando datos en enciclopedias que ya no se venden, andando por caminos bien dificultosos en bibliotecas para encontrarse con verdades que al descubrirlas las comparte con nosotros en sus libros. Ellos son arqueólogos que buscan el pasado para inyectarlo en el presente, dándonos esperanza para el futuro. Y eso es un mérito que yo reconozco y admiro tanto en Enrique como en Tony. Yo le decía a alguien hace un momento que el libro de Enrique Ross es prácticamente una guía telefónica, porque no hay nombre que no mencione. Y además, algo que él no sabe, le voy a confesar aquí en público: Enrique, me has enseñado geografía cubana. Yo confieso que no he conocido la mayoría de los nombres que tú mencionas en tu libro, donde había dominicanos. Empezando por el Dior, donde estaba Máximo Gómez, todas esas aldeas, esos lugares, esos sitios. Y yo ahora mismo me pregunto, ya después de anciano, que viví un tiempo en Santiago de Cuba, ¿cómo es posible que yo haya mirado estas campiñas, estas montañas, esta vegetación, sin haber conocido que gran parte de ese verdor está salpicado de la sangre dominicana?
y tú me has enseñado que la geografía de Oriente, junto a la historia de Oriente, tiene un enlace de amor con la República Dominicana. Y Tony, que a pesar de la edad que tiene, en relación con la mía, por supuesto, yo lo considero como un hijo. Yo no sé de dónde Tony saca el tiempo, cómo le caben tantas cosas en la cabeza, y cómo tiene además la virtud de mantener un nivel de amistad actualizado. Es muy difícil que pasen 3 días sin que yo sepa de Tony. Y siempre viene con una noticia, con una información, con un sentido prodigioso del buen humor, y ha escrito este libro, que es tan interesante, como dijo mi querido amigo, el doctor Félix Cruz Álvarez, que además estudió en el mismo colegio que yo. Da la casualidad que yo también soy graduado de la Universidad de Miami, y da la casualidad que también soy graduado de la Progresiva. Así que tú y yo tenemos un antepasado común, con la diferencia de que tú corres más que yo en la pista y me llevas una cabeza adelante. Pero quiero decirles que en este libro, y no voy a hacer la historia del libro en sí, yo voy a hacer una exégesis, una palabra que usan mucho los predicadores, de este libro, porque hay 3 cosas, y voy a predicar prácticamente un sermón, porque los sermones tienen 3 puntos. Hay 3 cosas que yo he tenido en cuenta en este libro. Primero, que la independencia de Cuba no fue un acto solitario. Es más, no se hubiese producido en el momento en que se produjo si no hubiera contado con la ayuda, el esfuerzo de extranjeros que invirtieron en Cuba no tan solo recursos, habilidad, capacidad, inteligencia, sino lo más valioso, invirtieron en Cuba su propia sangre. En el último libro de Enrique, cuando él habla de los no cubanos que intervinieron en la lucha por la libertad de Cuba, yo me doy cuenta que en esa tierra cubana hay sangre china, sangre polaca, sangre venezolana, sangre colombiana, sangre española, sangre puertorriqueña, sangre dominicana y sangre cubana. Y con una sangre tan internacional, con una sangre tan provechosa y tan productiva, Cuba tiene que volver a ser, de nuevo, la reina de las Antillas. En este libro de Enrique, cuando él habla de los que vinieron a colaborar con el proceso independentista de Cuba, por cierto, yo no sabía que Maceo era nieto de dominicana. Ustedes dirán, estoy hablando frente a una concurrencia de gente preparada, siendo ignorante. Pero yo creo que muchos también aquí tienen que haber descubierto que Mariana Grajales era de ascendencia dominicana y Maceo era nieto de dominicano. Así que los 2 más grandes héroes, exceptuando a Martí, que murió anticipada e inexplicablemente fuera de tiempo, los 2 héroes más extraordinarios de la gran guerra de emancipación cubana eran dominicanos, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Maceo quizás por la mitad, Máximo Gómez también por la mitad, porque la mitad que tenía Maceo de dominicano la tenía Máximo Gómez de cubano, que era una combinación extraordinaria. Por cierto, que cuando yo leo la historia contemporánea de Cuba, siento asco por un hombre como el Che Guevara, que aceptó que lo nombraran ministro de Economía, aceptó todos los tipos de cargos, siendo argentino. No tengo nada en contra de los argentinos, todo lo contrario. Y Máximo Gómez, que tenía el mérito, que tenía el derecho, que tenía el respaldo, no aceptó ninguna posición en la República, sencillamente porque él fue a Cuba a dar y no a recibir. Y ese ejemplo de Máximo Gómez tiene que ser una lección para el futuro que nos espera, o se espera a los jóvenes. Cuando yo conocí a este joven, le dije, te felicito, tú eres muy joven. Él me preguntó, ¿y es un pecado ser joven? Yo digo, yo no admiro los pecados, yo admiro la virtud de tu juventud. Y me impresionó realmente. Y yo admiro muchísimo la generación que va a estar preparada después de la nuestra para recoger la bandera que ya tiembla en nuestras manos
y Cuba va a recuperar para siempre. Ese proceso de la ingestión de Cuba, recibiendo la sangre dominicana, tiene también un proceso que viene después, que es el que se encarga de escribir Tony Ramos en su sección del libro. Enrique escribe del aporte de los dominicanos a Cuba. Tony escribe del aporte de Cuba a los dominicanos. Es como una especie de equilibrio, de balance que él busca. Y sabe que los cubanos hicieron en República Dominicana exactamente lo mismo que han hecho en el exilio. Yo puedo hablar de los aportes y él va a hablar alguien tendrá que hablar de eso. La industria azucarera dominicana prácticamente se reformó, se restauró con el aporte de los cubanos que venían de Cuba, con su experiencia, con el capital de su propio conocimiento, y renovaron la industria azucarera en Cuba. La cultura, la instrucción pública se reformó y se mejoró también con la presencia de los cubanos. Y además, los cubanos ayudaron a los que tenían fuerzas de gobierno a proceder de acuerdo con los principios que eran mejores para cada uno de los dos países, Santo Domingo y Cuba. O sea, yo no creo que la deuda se pagó, porque la sangre nunca se paga. El precio de la sangre nunca se recupera. Pero por lo menos lo que dieron los dominicanos en la guerra, muchos cubanos, en el lapso que hubo en Cuba entre el Pacto de San Juan y la Guerra de Independencia, devolvieron a Santo Domingo con su propio esfuerzo el gran favor de los dominicanos, ayudándonos a ser libres. En este libro, que es breve pero bravo, este libro que es pequeño pero gigante, este libro que tiene muchos datos, muchos nombres, que a veces uno como que se siente un poco acomplejado de ver tantos nombres que no conoce. Ese libro tiene la función, la virtud y tiene el propósito, al menos si mi persona lo tuvo, de enseñarnos una verdad sustancial, que hay que tener el coraje de acercarse a aquellos que necesitan de nuestro esfuerzo, y hay que tener la virtud de invertir en beneficio de otros lo que nosotros tenemos y otros no tienen. Entre Cuba y Santo Domingo la amistad va a ser imposible de romper, a pesar de los esfuerzos contemporáneos de los que mencionaba casi indirectamente nuestro amigo el doctor Félix Cruz Álvarez, porque han cambiado los tiempos, han cambiado las épocas, y la Cuba que tuvo tanto apoyo internacional en los años 70, de 1870 en adelante, hoy día es huérfana, abandonada por los padres del mundo. La Cuba que tuvo tan floreciente compañía de seres humanos procedentes de todos los puntos cardinales del orbe, hoy es una isla solitaria, olvidada, enterrada en el mar, empobrecida, huérfana, dando gritos de ayuda, sin que nadie escuche, sin que nadie dé la mano, sin que haya mujer que derrame una lágrima, ni un hombre que esté dispuesto a dar una gota de sangre. Han cambiado los tiempos. Nos hace falta de nuevo esos dominicanos de antes, que venciendo injusticias, despojándose de poderes, fueron capaces de tragarse el pequeño trozo de mar que nos separa una isla de la otra y llegar a donde ya hace falta una bandera y clavarla hasta que Cuba fuera independiente, libre y democrática. Les recomiendo la lectura de este libro, pero no lo lean como se lee una crónica, ni como se lee un libro de historia, ni como se lee una lista de nombres. Léanlo entre líneas y vean detrás de cada persona, por la imaginación que Dios les ha dado, el sacrificio que implica dejar la tierra propia para ir a pelear a la que no es propia, sin ningún otro interés, porque no hubo interés ganancioso alguno, sin ningún otro interés que contribuir a la libertad del país ajeno, que se hace de uno, comprado por el precio de la sangre. Lean ese libro y vean que Cuba no estuvo sola, que Cuba no estuvo sola, y que Cuba también tuvo el corazón abierto para ayudar a sus amigos cuando la hora propicia para que lo hiciera llegó. Esperamos, confiamos en que la historia, que es terca porque no se repita, en esta ocasión haga una excepción y que podamos vivir de nuevo en estos tiempos una tierra de la cual vengan manos que nos ayuden, un país del cual llegue la sangre de otros horizontes
que se mezcle con la nuestra, para que florezca en la patria, para que florezca en la patria el bendito árbol de la libertad. Ese libro nos señala ese camino, nos apunta ese horizonte, y hacia él como cubanos esperamos llegar. Gracias a ustedes.